Muy buenos días, amigos de la fanpage de Diario Gestión. En esta ocasión les saluda Giovanni Narcón y tenemos una entrevista con Francesca Falcón. Quien es Country Manager de Education First. En esta oportunidad vamos a conversar en todos los trámites y procesos que uno debe tener en cuenta antes de irse a estudiar al extranjero. Francesca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Giovanni? Gracias por la entrevista. Contenta de estar acá. Es el primer vivo de Education First para gestión, así que feliz. Genial. Le recordamos a todos nuestros seguidores que pueden participar con sus comentarios y preguntas a través de la fanpage de Diario Gestión en la página de Facebook que tenemos. Francesca, yo quería comenzar la entrevista, preguntándote cuáles son los trámites que un joven necesita o tiene que tener en cuenta para estudiar en el extranjero. Mira, independientemente de la edad, mejor dicho, toda persona, estudiante, joven o adulta, inclusive profesional, ejecutiva, que quiera estudiar en el extranjero, tiene que seguir cierto proceso, ¿no? El primer paso, digamos, es escoger el tipo de curso que quieres tomar, la duración que éste va a tener, y dependiendo de eso, los trámites empiezan a variar un poquito, a tener distintos tipos de procesos que hay que seguir, ¿no? Por ejemplo, destinos como Estados Unidos, dependiendo la intensidad del programa, o sea, la cantidad de horas de clases que tú vas a tener a la semana, la duración, si es menor o mayor a 3 meses, por ejemplo, tú puedes viajar con una visa de turista y tomar un programa de corta duración y de poca intensidad o carga horaria, ¿no? Entonces acá viene uno de los primeros trámites y uno de los más importantes, sobre todo para los peruanos, que es el tema de la visa, ¿no? Entonces primero es escoger programa y destino, que va a depender para mí o para nosotros en realidad del objetivo académico que tenga la persona que va a viajar. Y dos, algo muy importante que es lo segundo que nosotros siempre recomendamos a la hora de escoger un programa en el exterior, es tu estilo de vida y lo que a ti te gusta hacer en el día a día, porque al final si te vas por un periodo largo vas a pasar bastante tiempo en esta nueva ciudad, entonces es importante que te sientas cómodo en el curso, pero también fuera de él, ¿no? Que sea una ciudad donde puedas seguir con actividades que tú sueles hacer aquí en el día a día. O sea, por ejemplo, ¿te refieres a actividades académicas, deportivas, culturales, exterior? O sea, por ejemplo, si eres una persona que te gusta el deporte de aventura, no hace mucho sentido que busques un curso de repente, no sé, en una ciudad como Nueva York o como Londres, que son ciudades más cosmopolitas, donde tienes una propuesta cultural más interesante. De repente puedes optar por destinos más en California o en Canadá, donde tienes mucho más exposición a actividades al aire libre, ¿no? Por ejemplo. Ahora, depende mucho del destino, el hecho de que uno tenga más chances o menos chances de ir a estudiar al extranjero. Por ejemplo, es más difícil irse a estudiar a Estados Unidos que, no sé, a Australia, por ejemplo. En tu experiencia, cuéntanos un poco sobre eso. El factor principal para la dificultad, digamos, de salir es el tema de la visa, ¿no? Y cada destino tiene factores muy marcados en nuestra experiencia para otorgarle la visa a estudiantes peruanos. Entonces, empezando con Estados Unidos, que es uno de los más populares por temas de proximidad, por temas de precio, ¿no? La moneda dentro de todo es la más o la menos alta al tipo de cambio comparada con una libra, un dólar australiano, etcétera, es Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos es el más exigente en temas de exigirle al estudiante peruano que tenga un lazo, por ejemplo, que lo una a Perú, que esté trabajando, estudiando. ¿Eso complica las cosas el que tenga un lazo o la simplifica? La simplifica. Si yo tengo un lazo, Estados Unidos, porque a Estados Unidos lo que le preocupa claramente es el tema de la migración, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un perfil que no puedes sustentar, que vas a ir, volver, o que tienes lazos que te unen a Perú, tu perfil se puede complicar un poco, cosa que no pasa, por ejemplo, ni con Australia ni con el Reino Unido, pero a la vez estos dos te piden una mayor solvencia económica. Ajá, ¿no? Australia, por ejemplo, te pide
un monto casi de $2.000 alocado en una cuenta bancaria por cada mes que tú vas a estar en destino, ¿no? Algo similar pasa con el Reino Unido, que te pide un monto un poco menor, si no me equivoco, son alrededor de los $1.000. Entonces, si tú te vas a un programa de 6 meses, a la hora de tramitar tu visa tienes que presentar un documento del banco que acredite que tienes cierto monto por cierta cantidad de tiempo. Si fueran 6 meses, por ejemplo, te quieres ir a Australia, Reino Unido, o no, tienes que tener, digamos, en el caso que me dijiste, sí, $6.000, si es que por quieres lo estudiar menos, por 6 meses. exacto. Pero no es tan relevante que tengas un lazo, que estés estudiando, trabajando, propiedades, ¿no? Al final, para el tema de la visa son 3 factores predominantes, ¿no? En todos los destinos. Es el motivo, la solvencia y el lazo. El motivo siempre va a ser el curso que tú escoges, por eso es importante que la institución que escojan sea una institución acreditada, como lo es Education First, una institución reconocida por estas embajadas o por los países a los que vas a ir, lo cual permite, nosotros, por ejemplo, le damos a cada uno de nuestros estudiantes las cartas que acreditan qué programa están tomando, de cuándo a cuándo va el programa, dónde se van a alojar, para que el país al que están yendo a tomar el programa puedan tener este sustento, ¿no? Ahora, además de la visa y además, bueno, lo que implica el hecho de tener una bolsa, digamos, que te respalde, ¿cuáles dirías tú que son los principales o en todo caso los requisitos indispensables para que uno no pueda tener mayor problema dentro del proceso para estudiar en el extranjero? Mira, más allá de la visa y la solvencia económica, de ahí yo creo que viene el tema de la apertura mental y el, como decimos nosotros, la apertura multicultural, ¿no? Nosotros llamamos ciudadanos de mundo, sobre todo para las personas que viajan por primera vez. Vivir en cualquier otro país siempre va a ser distinto a estar en casa. Chocar, dices. Sí, lo llamamos el cultural shock nosotros. Sobre todo si vas a tomar opciones de alojamiento, por ejemplo, en casas de familias o hogares anfitriones, ¿no? Las casas en Europa, en Estados Unidos, son muy distintas a las casas de Latinoamérica, desde las tradiciones familiares hasta la alimentación, ¿no? Por ejemplo, ¿tú recuerdas algún caso anónimo, digamos, en el que pueda ejemplificar esto que estás comentando, el cultural shock? La comida para los estudiantes de Perú es lo más fuerte, ¿no? Empezando desde los chicos que se van a Estados Unidos y tener un desayuno de leche con cereales, para ellos es como, o sea, versus el huevito con el jugo natural de la mamá, hasta el tamal que puedes tomar de desayuno aquí, comparado con que te dejen en Estados Unidos tu caja de cereal, tu leche y, no sé, por ahí alguna fruta. Igual con los almuerzos, ¿no? La comida rápida, el fast food, la comida congelada, a los estudiantes peruanos que no se van sabiendo y aceptando que ese es el tipo de alimentación que normalmente van a recibir en países como Inglaterra, Estados Unidos sobre todo, es chocante, ¿no? Y el otro también es el tema de la calidez de las familias. También las familias americanas e inglesas no tienen todavía este entorno familiar que nosotros estamos acostumbrados a tener en Latinoamérica, tan consolidado. ¿Tú crees que de repente por ahí alguien podría sentirse un poco aislado, un poco alejado, ¿no? Por esta falta precisamente de calidez que tú me estás mencionando. Sí, sobre todo si se va con estas expectativas. Nosotros, nuevamente, en Education First, a la hora de... Nosotros tenemos todo un proceso con nuestros estudiantes. Entonces viene desde la primera asesoría, donde yo te conozco, veo qué estás esperando, cómo es tu vida acá. De repente para los estudiantes más jóvenes vienen con los papás, ya yo conozco distintos tipos de mamás, las que quieren desde lo más similar a lo que tienen en casa, o las mamás que me dicen, no, yo no quiero que estén con otra familia, prefiero que vayan a un campus, por ejemplo, porque también tienes la opción, si no te quieres quedar en una familia anfitriona, a optar por
residencias estudiantiles. Pero eso implica una inversión mayor, me parece, ¿o no? ¿O depende? En algunos casos, depende. Hay algunos destinos que sí, hay algunos programas que te incluyen ya dentro del precio del costo la opción de quedarte en un campus, ¿no? Que va con las personas que dicen, no, mira, Francesca, a mí, la verdad, yo para casa, la mía, y no quiero quedarme en otra casa, no quiero compartir, ni siquiera sentarme en la mesa con otra familia. No. Yo prefiero irme a un campus y tener toda esta parte social más con estudiantes de mi edad, conocer justamente gente de todo el mundo, tener un poco más libertad. Esto aplica mucho más para los mayores de edad, que tienen una vida social mucho más activa, ¿no? Ahora, hablemos un poco ya de inversión, ¿no? Por ejemplo, me imagino que depende del destino, es que la inversión es mayor o menor. Sí. Pero más o menos un promedio de cuánto estamos hablando para las personas que nos están viendo, imagino que están interesadas en cuánto es lo que tienen que ir ahorrando, ¿no? No sé si nos puedes comentar sobre eso. Sí, definitivamente, mira, aunque no lo creas, el destino no es lo que va a marcar una gran diferencia en el tema de la inversión. Aquí el cálculo lo tenemos que hacer por la cantidad de tiempo que vamos a estar en destino, ¿no? Los programas que ofrece IEF son todos, te incluye la parte académica y la parte de alojamiento, y estamos hablando de una media que puede ir entre 650 a 750 dólares por semana. Por semana, lo cual te incluye el curso que estás optando, más el alojamiento, más alimentación, en algunos casos traslado, seguro médico, entonces va más o menos por ahí, ¿no? Si hablamos de un curso de un mes, estamos hablando de cursos de $3,000 aproximadamente. Si hablamos ya de semestres, siempre a mayor cantidad de duración, el costo por semana se va reduciendo, ¿no? Como cualquier paquete, digamos, ¿no? A más semanas, como te lo ofrecen en el gimnasio, tal vez. Si te matriculas un mes, tiene un precio, pero si ya tomas la membresía anual, este precio mensual se va reduciendo. Hay ofertas, digamos. Sí, no, siempre hay ofertas y promociones, pero yo creo que aquí yo no lo vería como un costo, sino siempre tratamos de transmitirlo como una inversión, ¿no? Al final es una inversión a largo plazo, lo hemos conversado un poco antes de la entrevista, lo he hablado antes para otras entrevistas en gestión, y el tema del inglés o de la preparación académica en un país como Perú, que económicamente viene creciendo, donde hay muchas oportunidades de desarrollo, de becas. Somos un país que no logra aprovechar todas las becas que tenemos disponibles justamente por falta de idioma, ¿no? Entonces, es algo que necesitamos empezar a tomar conciencia y a empezar a invertir en. Ahora, les invitamos una vez más a nuestra audiencia en la fanpage de gestión que nos compartan sus preguntas para poder dilucidar todas estas dudas que muchas veces nos preocupan de sobremanera, ¿no? Por ejemplo, aquí una persona me comenta el tema de los idiomas, ¿no? Carmela Loaiza me pregunta, o bueno, nos pregunta, o te pregunta, ¿es indispensable conocer el idioma o existen becas para aprender el idioma? ¿Es una barrera, a fin de cuentas, el no conocer, por ejemplo, el inglés? ¿O es que uno puede, digamos, aprender en el camino cuando llega a este tipo de cursos? Cuéntanos un poco más sobre eso. A ver, para responderle a Carmela, el tema del inglés, para el tema del inglés no es necesario tener una base. Todas nuestras escuelas de inglés cuentan con staff y profesionales que trabajan en ellas, que hablan más de un idioma. La mayoría habla español o francés, además del inglés, evidentemente. Sí vendría a ser una barrera no dominar el inglés si tú quieres ir a estudiar alguno de los otros 7 idiomas que quedan disponibles, ¿no? O sea, nosotros tenemos escuelas de italiano, francés, alemán, japonés, chino, coreano. Entonces, si tú quieres estudiar uno de estos 7 idiomas adicionales, sí te pedimos que tengas un nivel de inglés básico, por lo menos, porque es el segundo idioma que se habla en la escuela. Entonces, tú puedes llegar a la escuela de coreano sin hablar coreano, pero necesitas hablar inglés, por lo menos para alguna comunicación básica, sobre todo con el staff que te va a ayudar, ¿no? Ajá. Ahora, por ejemplo, Avis Guerrero Brenis nos comenta, te pregunta, ¿tienen programas para estudio y trabajo? Porque claro, a fin de cuentas es una inversión bastante importante y me imagino que muchísimas personas quieren buscar esta oportunidad, pero a la misma vez
quieren ver alguna manera de poder solventarse algunos gastos que se realizan Claro. ya estando uno en el lugar. ¿Hay esa posibilidad? Sí, tenemos esa posibilidad en los destinos de Australia y Nueva Zelanda, porque para los peruanos, nuevamente, tenemos el tema con el que empezamos, es la visa. Entonces, la visa, por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, tienes que ir con una visa o de estudio o de trabajo. Por eso, las personas que se van, por ejemplo, al Work and Travel, se van con una visa de trabajo, con un trabajo que ya consiguieron desde Lima y con una carta del empleador, que es el único medio a través del cual Estados Unidos te va a otorgar una visa de trabajo. Tú ya tienes que tener este trabajo y para conseguirlo necesitas tener un nivel de inglés. Por otro lado, en el Reino Unido y en Europa pasa lo mismo, ¿no? O estudios o en trabajo, o trabajo. En Australia y Nueva Zelanda tenemos la opción que la visa de estudiante les permite trabajar a los estudiantes, valga la redundancia, part-time en cualquiera de estas dos ciudades, ¿no? Entonces tú te puedes ir a estudiar inglés por un periodo mayor a 3 meses, o sea, a partir de la 13ª semana en adelante, tú ya aplicas a una visa de estudiante, la cual te permite trabajar. Nuevamente, a mayor nivel de inglés, mejores oportunidades de trabajo vas a poder conseguir. Pero por lo menos esos trabajos vendrían a ser en programas que sean de 3 meses a más, ¿no es cierto? Sí. Ahora, brevemente nada más, los programas que manejan, ¿cuál es el mínimo de tiempo que ustedes ofrecen, digamos, en estos programas y el máximo, ¿no? Los programas de idiomas, el mínimo son 2 semanas y el máximo en realidad no hay. No hay. Estructuradamente tenemos el más largo de 11 meses, pero si un estudiante quiere extender en destino para llegar a cierto nivel o culminar algún term que le faltó, lo puede hacer. Ahora, tú me comentabas que también estaban en Japón, en Corea, ¿cierto? Sí. Precisamente aquí Orlando Castro pregunta, ¿existen países en Latinoamérica y o Asia donde se puede estudiar? ¿Cuáles son algunos de estos países en estas regiones que sugieren? Tú me has comentado de Japón y Corea, pero no sé si hay en Latinoamérica, no sé si hay otros países también en la región de Asia. Cuéntanos un poco más. Sí, empezamos por que nosotros enseñamos estos idiomas en ciudades donde se habla el idioma de manera nativa, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la escuela de Corea enseñamos coreano, en las de Estados Unidos, Australia, Inglaterra, inglés, y los otros idiomas que mencioné se van a ir enseñando en, por ejemplo, italiano, en Roma. Entonces, yendo a la pregunta, en Latinoamérica sí tenemos escuelas, pero son de español. Tenemos una escuela en Costa Rica, por ejemplo, en Playa Tamarindo. Increíble destino, si hay alguna persona que quiere aprender español, de repente un extranjero que esté viviendo en Perú podría averiguar para irse a Playa Tamarindo. Y luego tenemos en Asia destinos como la escuela de Beijing, para los que estén interesados en el chino mandarín, que de hecho también, bueno, es un idioma que viene ganando importancia entre los requerimientos, digamos, sobre todo en las partes de comercio. Tenemos en Japón una escuela en Tokio para todos los que quieren aprender japonés. Ahora, perdóname que te interrumpa, pero por ejemplo, ¿es más caro irse a China que a Japón o al revés? ¿O están por ahí? No, están por ahí. Lo digo porque Asia es una región bastante lejana, Sí. ¿no? Para nuestra realidad, entonces más o menos por ahí, ¿no? Mira, los costos van por ahí. Dentro de Education First hemos encontrado un equilibrio al tema al momento de armar los paquetes. Entonces, generalmente los destinos más alejados, como los de Asia, o Malta, por ejemplo, que es una isla al sur de Italia, donde enseñamos inglés, pero que también tiene un costo de pasaje alrededor de los $1.500 a $2.000, tienen a la vez un costo del curso un poco menor. Entonces, al final, cuando tú haces la matemática final de pasaje más curso más estadía, que era lo que hablábamos al principio, no hay mucha diferencia cuando hablamos de destino, ¿no? El principal factor más que el destino va a ser la duración del programa que escojan. Ahora, Percy Enrique Choque Yankee nos pregunta, bueno, hace su pregunta, ¿cuál es el límite de edad para estudiar en el extranjero, por ejemplo, para hacer una maestría? Yo sé que ustedes más que nada están orientados al tema de los idiomas, pero no sé si nos puedes comentar al respecto. Sí, en realidad, Percy, no hay límite de edad. Nosotros en IEF recibimos estudiantes de todas las edades.
Este último año hemos mandado alrededor entre 5 a 10 estudiantes a hacer programas de pre-maestría o pre-MBA, y estos van dirigidos a los estudiantes que quieren hacer su maestría o su máster en ciudades como Estados Unidos, en países como Estados Unidos, Inglaterra, que las maestrías o másters son en inglés. Entonces, si tú tienes un nivel intermedio alto, un intermedio bajo, un básico, nosotros con este tipo de programas no solo te preparamos, sino que te aseguramos el ingreso a 3 maestrías o másters del rubro que tú estás buscando en alguna de estas ciudades, ¿no? Y estos estudiantes estos entre 5 a 10 estudiantes que mandamos alrededor de los 45 años, ¿no? Porque al final la carrera, el día de hoy siempre se ha empezado a recomendar que esperemos un poco más antes de tomar una maestría, ¿no? Hay mucha gente joven que termina la universidad y aún ni siquiera tiene experiencia profesional y ya está buscando una maestría, lo cual nosotros como institución educativa no recomendamos. Yo creo que uno debe esperar a sentarse un poco más en su carrera, ¿no? En su vida profesional, conocer un poco exactamente hacia dónde te quieres especializar. Los MBAs no son la solución. El día de hoy yo, por ejemplo, como gerente general entrevisto mucha gente y tengo perfiles que tienen muy poca experiencia, pero ya vienen con el MBA en el currículum, esperando que pueda garantizar una posición, cuando muchas veces la experiencia previa ¿pesa más? Al final todo es una balanza, pero a lo que voy es que la maestría, para mí al menos, no te va a garantizar necesariamente un puesto de trabajo, ¿no? Al final es un equilibrio. Perfecto. Ahora, por ejemplo, Orlando Castro, ¿no?, nos pregunta, ¿qué exámenes internacionales de inglés recomiendan tomar para estudiar en Canadá o Australia? Yo entiendo de que, por ejemplo, en Estados Unidos importa más el TOEFL, ¿no? Sí. En Reino Unido más el IELTS, creo. Ajá. ¿Podemos ahondar un poco más en ese tema? Sí, como menciona Orlando, como mencionaba Giovanni, cada país va teniendo exámenes internacionales que van a depender también de cuál sea tu objetivo, ¿no? Para ingresar a universidades y maestrías en Estados Unidos tienes el TOEFL, pero también tienes exámenes como el GMAT o el GRE, que te los piden si quieres ingresar a universidades o carreras o maestrías, etcétera. En Inglaterra, como mencionabas, tienes el IELTS como uno de los más importantes, al igual que en Australia. También el IELTS es el que tiene mayor peso dentro de los exámenes internacionales en dicho país. En Canadá también se rige por el IELTS. Digamos que el TOEFL queda reducido solamente a la parte de Estados Unidos. Ahora, cuéntanos un poco más sobre los destinos más elegidos por los peruanos. Tú me comentabas que la mayor parte de Estados Unidos, pero en todo caso, ¿cómo se compone el podio, el ranking, ¿no? A ver, el top 3 en Perú, si hablamos de países, como te contaba, el 60% de nuestros estudiantes a Estados Unidos, seguido por te diría, 20-25% de Inglaterra, y luego viene Canadá con el resto del porcentaje de estudiantes. Y luego tenemos Francia, Italia, el mismo China, Japón, con poquitos estudiantes viajando anualmente. Si entramos un poco a desglosar al número 1, digamos, a Estados Unidos, el destino más pedido por todos los peruanos es Nueva York. Yo creo que genera un plus adicional que nuestro campus en Nueva York, que es el campus más grande que tenemos actualmente, es un campus más o menos de 5 hectáreas, donde tienes, además de todas las instalaciones académicas como salones de clases, biblioteca y demás, contamos con gimnasio, salón de danza, cine, canchas deportivas de fútbol, donde se arman las famosas pichangas de, no sé, Latinoamérica contra el resto del mundo. Claro. Bueno, a fin de cuentas es toda una experiencia, ¿no? Claro. Muchísimas cosas que quedan en el tintero en esta conversación, pero claro, es parte de una nueva vida a la que uno va a ingresar, ¿no? Ya para ir acabando, por ejemplo, me comenta aquí Flor Gutiérrez, claro, es un punto interesante, ¿no? Muchas veces las personas que quieren estudiar en el extranjero son personas
a veces jóvenes, y no tienen tanto presupuesto, pues porque no han tenido la oportunidad de tener una vida laboral bastante extensa como para poder ahorrar. Entonces ella nos consulta, si no tengo mucho presupuesto y quiero aprender inglés nativo, ¿qué lugar me recomienda? Entendiendo que el inglés es el idioma más importante, bueno, pues a fin de Sí, cuentas de mira, todo el mundo, ¿no? dentro del presupuesto más económico, siempre nuevamente está Estados Unidos. La parte de California, por ejemplo, destinos como Santa Bárbara, tiene una mezcla entre precio del curso y calidad de vida económica. San Diego también, digamos, entra dentro de este paquete. Y la mejor recomendación para mí, para este tipo de programas, es la planificación. Nosotros tenemos clientes que averiguan hoy y se están matriculando un año después, pero van a la oficina, toman un presupuesto, calculan, Comparan, ¿no? no, y ven cuánto tienen que invertir y se empiezan a proyectar en base a eso, empiezan a ahorrar. Inclusive nosotros tenemos también, no sé, facilidades de reservar tu matrícula el día de hoy fijando un precio y viajar 8 meses después y pagar mes a mes un monto para terminarlo de pagar recién antes de viajar. Nos acabamos de hacer un convenio con una institución financiera, con un banco, el cual está ofreciendo el tema de pagos sin intereses, por ejemplo, también. Entonces siempre estamos pensando en de qué manera podemos facilitar las formas de pago a nuestros estudiantes para que terminen cumpliendo este anhelo y necesidad, sobre todo, que se empieza a desarrollar, ¿no?, en el público peruano. Ahora, para finalizar esta entrevista, Catherine Jara bueno, consulta es lo siguiente: si no tengo visa a Estados Unidos y yo quiero ir a Estados Unidos, quiero saber si es que ustedes, ¿no?, te hace la consulta a ti, hacen el trámite y qué garantías tienen. Sí, Catherine, bueno, dentro del staff de IEF nosotros contamos con una asesora de visas que se encarga de tramitar la visa de cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Lo que no podemos hacer como institución es garantizar, ¿no?, que al 100% que la visa va a ser otorgada, porque finalmente es una decisión consular. Lo que sí, decirles que dentro de las aplicaciones tenemos una aprobación del 98% de nuestros estudiantes. Se les otorga finalmente la visa luego de toda la asesoría y el plan que hacen con nosotros, que es un plan de ambas partes, ¿no? Nosotros inclusive, antes de hacerte aplicar, ya que aplicar a una visa en Estados Unidos tiene un costo aproximado casi de 1.000 soles, entre lo que tienes que pagar por derechos de aplicación, SEVIS, etcétera, vemos junto contigo tu perfil. Entonces, si vemos que tu perfil lo vemos riesgoso o con potencial a negación, nosotros aconsejamos al estudiante y le recomendamos probablemente cambiar de destino, ¿no? Ahora, brevemente, te pido, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Tener familiares que están de manera irregular en cualquiera de los países a los que vas a aplicar, si has tenido una negación o varias negaciones en los últimos 6 meses, o que no cumplas con alguno de los 3 puntos que hablábamos al principio de solvencia o lazo, por ejemplo, ¿no? Ahora, bueno, Francesca, ¿tendrás algún mensaje final ya para acabar la entrevista que quieras hacerle llegar, evidentemente, a nuestros seguidores? Sí, como siempre lo mencionamos en las charlas que damos en IEF, invitarlos, uno, a que visiten nuestra página, que es www.ief.com.pe, que empiecen a averiguar de una vez sobre el tipo de programa que les interesa, que se preparen en el tema del inglés o de idiomas, que viene siendo demandado cada vez más a nivel profesional. Si están conectados en esta entrevista es porque el tema les interesa, y que no lo dejen para más adelante. Empiecen el día de hoy a armar su plan y probablemente en 6 u 8 meses lo van a estar haciendo realidad si hay una planificación adecuada, ¿no? Ahora te robo una última, nada. Sí. Yuli Contreras me pregunta, si ya tengo visa de turista a Estados Unidos, ¿con esta podría estudiar inglés 3 meses? Sí, Yuli, puedes estudiar 3 meses, un curso general que no exceda las 30 horas semanales de clases. Perfecto, bueno, muchas gracias, Francesca, por esta oportunidad de ayudarnos a esclarecer nuestras dudas, y espero que la audiencia haya podido sacar un buen provecho de esta información. A nuestros seguidores les recordamos que esta entrevista va a ser colgada en nuestra página web, en Diario Gestión o en gestión.pe,
y a la vez se van a elaborar notas relacionadas a la conversación que acabamos de tener con Francesca el día de hoy. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos y hasta otra ocasión. Gracias.